Bien, a ver, vamos a entonces empezar con lo que es la digestión. Solo la parte de digestión, Paola. Ya, en el artículo que nos ha mandado usted, Inge, decía que el plan de alimentos está equilibrado y el 15% son proteínas, ya sean de origen animal o de origen vegetal, que ingresan de forma diaria al tubo digestivo. Estas proteínas de la dieta deben ser de un 80 a 100 gramos diarios. Las proteínas endógenas, en este caso las enzimas digestivas, de un 50 a 70 gramos diarios, incluyendo la secreción del mucus, células epiteliales descamadas del intestino. Aquí, como podemos ver en este dibujito, que está este varón está ya empezando con la digestión al introducir la manzana en la boca. La boca existe solo un tipo de digestión, que es la mecánica, o las rupturas de las estructuras de las fibras colágenasas de las carnes y los vegetales a través de la masticación. Las partículas de la masticación se mezclan con las secreciones salivales formando un bolo alimenticio que pasa al estómago, donde comienza la digestión química. En el estómago se produce la digestión química de las proteínas a través de dos secreciones gástricas. La pepsina, secretada en forma inactiva como pepsinógeno por las células principales de las mucosas del cuello, de las glándulas gástricas, y el ácido clorhídrico, que cumple dos funciones: hidroliza las fibras colagenasas y convierte el pepsinógeno en pepsina activa. Luego tenemos al intestino. En el intestino intervienen enzimas pancreáticas e intestinales. Las enzimas proteolíticas, pancreáticas son sintetizar por las células acinares y secretan proenzimas inactivas y se activa solo en el lumen intestinal. El tripsinógeno es activado a tripsina por la enteroquinasa, que es secretada por el simógeno de las páncreas. Las enzimas proteolíticas endopeptidasas actúan lejos de los extremos dentro de las proteínas y producen péptidos relativamente grandes. Y las enzimas proteolíticas exopeptidasas actúan cerca de un extremo terminal de las proteínas o péptidos y producen péptidos pequeños. Ya, está bien, muy bien, Paola, gracias. Ya vamos a ir después reformulando. Edson. Ya dice. Usted no me deja compartir. Sí, va a dejar de compartir Paola y después ya vas a poder compartir. Ya, ahora sí, Edson. Esto sería, dice, mi trabajo. Bien, a ver, la parte de absorción, Edson. Ya. La absorción, digamos, sería que cuando los alimentos entran y cuando se absorbe de la boca y llega al hígado, no, perdón, al estómago, y llega al duodeno, donde provoca el hierro, calcio y manganesio, donde pasa por el intestino delgado, que está el yuyuno, el hierro, calcio y agua, y después pasa por el intestino grueso, que sería el hidratos de carbono, que participa la glucosa, la fructosa y la galactosa.
Y pasando más casi por el intestino grueso sería la vitamina hidrosoluble, ácido fosfórico y péptidos digeridos, sí. Después de la parte del ioreno, que sería la vitamina A, D y E, K, vitamina B, B6 y B12. Y de paso, cuando pasa por terminando por el intestino grueso, participa la grasa, el colesterol, los sales biliares. Terminando con todos el proceso de absorción, sería que cuando participa con el agua, el sodio, el potasio y vitamina K y las bacterias que se pueden eliminar con el colon, pues, participando. Eso sería así todo eso. A ver, Edson, teníamos que trabajar en cuanto a lo que son las proteínas. Y aquí no estás hablando sobre un proceso de absorción de las proteínas. Sí, dice, me estaba confundiendo porque dice, me da cuenta que estaba un poco incompleto. No, no has trabajado nada de lo que se tenía que hacer. Si bien pueden utilizar otra bibliografía para poder complementar el trabajo, no tienen tampoco ni siquiera una base, ¿no? Entonces eso tienes que tomar en cuenta, Edson. Ya, Reina. Hola, ¿se ve? Sí, se ve. ¿Nos puedes explicar, por favor, la parte de absorción? La absorción se va a dar por dos pasos. O se va a hacer la incorporación a síntesis proteica para la formación de tejidos, o se van a degradar a productos constituyentes oxidados y excretados. Aquí ya influye el anabolismo y el catabolismo, si no me equivoco. En este lugar ya va a ser también va a existir un recambio proteico, si no me equivoco, de Inge. En la absorción va a haber un recambio proteico que van a ser los balances nitrogenados. No, este es en el metabolismo proteico. Exacto, ese es el metabolismo, solo la absorción. Bueno, por lo que se ve en el caso de tu organizador gráfico, demasiado sintetizado, ¿no? Hay bastante información importante que no se ha considerado, Reina. Sí, he puesto un video, un link para poder de la digestión. Sí, creo que es de 11, 13 minutos, algo así, ¿no? Es muy, muy largo para poderlo ver. Si bien pueden utilizar videos, trataremos de que sean videos más cortos para poderlos aprovechar. Está bien. Bien, entonces pasamos a Jessica. Sí, doctora, ahorita lo comparto. Ya. ¿Se puede ver, Inge? No, bueno, está ahí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí se puede ver. Puedes empezar. Vamos a hablar contigo el metabolismo, por favor.
Está bien. Una vez que empieza el metabolismo, bueno, según yo lo he visto, empieza por el intestino. Bueno, en el intestino empieza la absorción y cuando se empieza a metabolizar hay un metabolismo proteico que es una principal fuente de energía nitrogenada que ingresa a través de los alimentos que han sido degradados por el ácido clorhídrico, el jugo gástrico. Y también aquí tiene que haber un balance nitrogenado entre anabolismo y catabolismo, que ya sabemos es la producción de sustancias grandes a pequeñas, a simples y de simples a grandes. Y una vez que se han absorbido pueden o ser utilizados, lo que sirve es utilizado por el organismo y lo que no y es desechado por las heces. Bien, bueno, muy sintetizado también, ¿no? Sí. Es importante que consideren la información más importante, más incluso de lo que es la absorción y el metabolismo. Bien, Cheyenne. Ahorita se lo comparto. ¿Qué parte quiere que le exponga? Metabolismo, por favor. No Ahí se ve está. todavía. ¿No se ve? Ahora sí. Ya. El metabolismo, la principal fuente de sustancias nitrogenadas van a ser las proteínas. Lo que quiere decir que es como un balance entre anabolismo y catabolismo, y este va a ser conocido como balance nitrogenado. Ahora, si la expresión de nitrógeno es mayor a la que se ingiere, va a ser menor. Ahora, si el nitrógeno ingerido es mayor al que se excreta, o sea, tiene que haber un balance en el cual la expresión no tiene que ser menor al que va a ser ingerido, pero sí el nitrógeno tendría que ser un nitrógeno mayor al que se va a ir excretando. Ahora va a seguir 2 vías que va a ser la síntesis de anabolismo o la degradación del catabolismo. En la síntesis de anabolismo va a existir la ley de todo o nada. Esta ley que quiere decir que todas las proteínas deben estar presentes, o si no, estas no van a ser sintetizadas y van a pasar por las etapas de activación de aminoácidos, desplazamientos bajo la guía del ácido ribonucleico, también establecimiento de uniones peptídicas. Ahora, en la degradación de catabolismo, si un aminoácido no es usado o no se puede oxidar, este va a poder producir energía. Eso fue. Bien, bien, Cheyenne, bastante bien. Bueno, ¿alguien más que quiera presentar? ¿Nadie más? Bien. Vamos a entrar entonces a desarrollar justamente todo lo que se ha hablado para considerar, ¿no?, los puntos que ustedes saben que se van evaluando en cada clase. En la presentación voy a seguir dando oportunidad para que ustedes participen de acuerdo a lo que ustedes han leído o para poder realizar su organizador gráfico, y así también van a ir sumando puntos, ¿no?, con respecto a lo que es esta presentación de esta actividad. En la mayoría de los casos de los organizadores gráficos sí he visto que han sintetizado demasiado la información, en la mayoría, no todos, ¿no? Hay bastante también hay algunos que son bastante buenos, que están bastante completos también. Entonces,
es importante que si bien tenemos que sintetizar la información, no tenemos que obviar información importante tampoco, ¿no? Que eso es lo que estoy viendo que están haciendo en la mayoría de los casos. Ahora, si bien pueden utilizar otro tipo de imágenes, que no hay ningún problema, eso no significa que van a copiar lo que ya está hecho, ¿no? Pueden utilizarla para poder complementar la información. Y también en este caso, bueno, no es un organizador gráfico, ¿no? Mejor dicho, lo que han hecho es una infografía. Entonces, también la mayoría ha seguido, ¿no? Lo que se les ha pedido. Bien, vamos a ver ahora. Bien, vamos a compartir entonces pantalla. Me dicen por favor si se ve. ¿Se ve? Sí, sí, se puede ver. A ver, dame un segundito. Vamos a tratar de ampliar un poco más. Bien, entonces vamos a empezar con lo que son las proteínas que vamos a ver algunas generalidades que efectivamente ya se han visto en cuanto a lo que ustedes ya conocen, ¿no? Por eso no he pedido que esté dentro de la infografía, porque ya es información que conocemos, pero de todas formas la vamos a tocar de forma más general. Vamos a ver la clasificación de lo que son las proteínas, la función que también ustedes ya conocen. Vamos a hablar un poco sobre los aminoácidos con respecto a este tema. Digestión, que lo ha explicado bastante bien Paola. Absorción, metabolismo, que en el caso de Cheyenne también lo ha explicado bastante bien, pero vamos a ir reformulando algunas partes con respecto a estos temas que son digestión, absorción y metabolismo. Entonces vamos a empezar con lo que son las generalidades, ¿sí? Básicamente, lo más importante del tema como tal es conocer la composición de las proteínas. ¿Qué es lo que contienen las proteínas que son importantes para nuestro organismo? En este caso es esta composición que tiene que ver, obviamente, dentro de una estructura química, el carbono, hidrógeno, oxígeno, pero sí un contenido importante de nitrógeno, que es la única molécula que contiene nitrógeno, que en este caso viene a ser el 16% aproximadamente. Y tenemos que equilibrar constantemente el consumo de las proteínas con la eliminación de estas dependiendo de nuestros requerimientos, ¿no? Entonces, constantemente tenemos que tener un equilibrio de lo que viene a ser el consumo de proteínas y eso se hace a partir del contenido de nitrógeno, ¿sí? Por lo tanto, la cifra de nitrógeno nos sirve para estudiar el aporte de proteínas a través de los alimentos, ¿no? Y cómo se ha metabolizado en el organismo. Ahora, justamente para poder medir esto, se utiliza un factor de conversión de nitrógeno, ¿ya? A proteínas, de nitrógeno a proteínas, que es el factor de 6.25. Estos valores que les estoy dando lo vamos a utilizar más adelante, ¿ya? Entonces, cuando yo toque el tema y hable sobre esto, ya tiene que estar comprendido a qué me estoy refiriendo, ¿ya? Porque después en la parte práctica vamos a calcular cuánto de nitrógeno consumimos en nuestros alimentos y en relación a eso, cuánto de proteína en porcentaje, ¿no? Entonces estamos hablando sobre estos términos que nos van a permitir comprender mejor el momento que podamos o hagamos, mejor dicho, ese cálculo. Esto con el objetivo de saber si nosotros estamos consumiendo la cantidad de proteínas que necesitamos. Ese es el objetivo. Y para eso primero entonces se mide la cantidad de nitrógeno que tenemos
consumido para convertirlo en proteínas y desde este punto saber cuánto de proteínas hemos consumido por día, ¿no? Normalmente se hace una medición por día. Bueno, después en general sabemos que las proteínas están compuestas por estos aminoácidos, ¿no? Que sabemos que dependiendo del tipo de aminoácido o la cadena de aminoácidos o el grupo de aminoácidos que se vayan conformando, vamos a poder tener una determinada proteína con funciones específicas, ¿sí? Entonces eso es lo más importante. Ahora vamos a ver lo que son la clasificación, ¿sí? Entonces, en el caso de la clasificación, vamos a hacer dos tipos de clasificaciones en este caso, según su organización tridimensional y según su estructura química, ¿ya? Entonces, estos dos tipos de clasificaciones. En el caso de lo que es la organización tridimensional, su organización va a identificar dos tipos, que son la fibrosa y la globular. Cuando hablamos en el caso de la fibrosa, están constituidas por cadenas peptídicas que en este caso dan lugar a la formación de fibras, ¿no? Como por ejemplo el colágeno, la queratina. Luego están las globulares, que constan de varias cadenas polipeptídicas, ¿sí? En este caso, como una característica dentro de su estructura, vienen a estar plegadas, ¿no? Y en relación a eso van formando esta estructura tridimensional. Eso entonces en relación a las características de este tipo de clasificación que estamos dando. Algunas moléculas proteicas pueden dar lugar a ciertas características de algunas proteínas, como por ejemplo en el caso de las fibrosas y las globulares, que pueden ser la actina, el fibrógeno, ¿no? En relación a eso. Más que todo, hacemos referencia en este tipo de clasificación de acuerdo a su estructura, ¿no? Sabemos que las proteínas están conformadas por una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces, en relación a eso, estaríamos hablando sobre este tipo de clasificación. Luego tenemos la estructura química, que en este caso está comprendida por las homoproteínas o proteínas simples y heteroproteínas, proteínas conjugadas. Entonces, esto también hemos visto en algún momento, ¿no? En el caso de las proteínas simples, son las que están conformadas solamente por aminoácidos, o forman parte solamente de una parte proteica, ¿no? Solo tienen una parte proteica. ¿Cuáles pueden ser este tipo de proteínas? Las globulinas, las albuminas, las prolaminas, ¿no? Que tienen este tipo de características que se encuentran en diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, las globulinas o las albuminas se encuentran en la leche, en el huevo, ¿no? Están las prolaminas o las gluteínas que se encuentran en los cereales, como por ejemplo la avena, el trigo, y también tenemos otro grupo que son las albuminoides, ¿no? Que se encuentran en este caso en los tejidos conectivos, ¿no? Cuando hablamos de las heteroproteínas o proteínas conjugadas, es cuando estamos hablando de que está unida a otro tipo de molécula, ¿no? Como las nucleoproteínas, las lipoproteínas, ¿no? Que están unidas a otro componente, las fosfoproteínas y así, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Aquí tienen, ¿no? Las homoproteínas, entonces, están formadas únicamente por aminoácidos y las heteroproteínas están conformadas por cadenas polipeptídicas más otras sustancias, como en el caso de las glicoproteínas, ¿no? Vendría a ser un glúcido más una proteína, una lipoproteína, un lípido más una proteína. Y desde ese punto, entonces, vamos a ir dando lugar a este tipo de clasificación. No se olviden, son dos. Según su organización tridimensional, haciendo referencia a la estructura que comprende la proteína y según su estructura química, ¿ya? Bien, eso dentro de lo más importante. Luego tenemos la función, ¿sí? Las funciones de las proteínas. Dentro de esto vamos a hacer referencia a que tenemos que tener en cuenta que las funciones de las proteínas se pueden clasificar en forma arbitraria en 3 a 4, bueno, 3 grupos
y esta última que vamos a ver a qué se refiere. Pero principalmente están las proteínas estructurales, proteínas con actividad biológica, las proteínas tóxicas, y dentro de estas, no dentro de estas, perdón, sino dentro de esta función podemos también nombrar las proteínas alimentarias, ¿no? Por lo tanto, sabemos que las proteínas, entonces, en general, son esenciales para el crecimiento. Algo que no tenemos que olvidar, ¿sí? Su función es una de las más importantes para el crecimiento. ¿Por qué? Porque las grasas y los carbohidratos, en este caso, no pueden cumplir con esa función, ya que en su composición química no comprenden el nitrógeno. Es por eso que no cumplen esta función importante del crecimiento, ¿ya? Luego está, una de las funciones de las proteínas es proporcionar aminoácidos esenciales, ¿no? Que son fundamentales justamente para diferentes funciones dentro de nuestro cuerpo. Luego está, entre otra función de las proteínas, el poder suministrar materias primas para la formación de jugos gástricos, o mejor dicho, o de forma más específica, jugos digestivos. Es decir, que las proteínas nos pueden permitir obtener hormonas y otro tipo de jugos digestivos que nos van a permitir dar lugar a este proceso de, obviamente, de digestión. Suministrar energía, otra función. En el caso de suministrar energía, no es su función principal, pero sí nos proporciona calorías.